Estamos estudiando el libro del Levítico. Se recuerdan, hemos hablado del libro de Levítico, así como el Éxodo habla de redención. ¿De qué nos habla el Levítico? ¿Se acuerdan? De santidad, de santificación. Levítico es el libro que habla de la santificación. Por eso hemos visto que el Levítico, aparte de ser un manual de la liturgia sacramental del Templo de Jerusalén, pues también vemos como a través del Levítico el Señor nos provee en medio de reconciliarnos con Dios cada vez que pecamos y de ese modo vivir de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a la santidad. Por eso hemos estudiado todos los tipos de sacrificios. Vimos cómo los sacrificios el Señor los estableció por orden de responsabilidad. Hemos estudiado ampliamente todos los tipos de sacrificios. Por eso hoy vamos a comenzar a hablar del último y gran sacrificio expiatorio de Israel. En el Levítico, yo sí estoy seguro que no se acuerdan cómo se dice Levítico en hebreo. Entonces estoy seguro que se acuerdan cómo se dice Génesis en hebreo. ¿Cómo se dice? Bereshit. ¿Y cómo se dice Éxodo? Shemot. ¿Tú ves? Pero estoy seguro que el Levítico no se acuerdan. Vaya, mira, me dijeron que gracias Señor que me da alguna satisfacción de vez en cuando. O sea, Vaikra, se dice el libro del Levítico. En Números, en el libro de Números, se dice Bamidbar, en el libro de Números 29, dice: en el 10 de este mes, séptimo, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis. Ya desde ese momento ya nos comienza a hablar del gran día que vamos a hablar ahora, del día de la expiación, conocido por ustedes en el mundo moderno como la fiesta de Yom Kippur. Yom quiere decir día en hebreo. Por eso mañana se dice Yom. Se dice mañana Yom Kippur, el día de la expiación. Significa, nosotros conocemos como el día de la expiación, pero significa el día que se cubre, el día que se cancela, el día que se perdona, el día que se reconcilia. Pero todo esto surge del día que se cubre, no hay que decir cubrimiento de algo feo que vamos a ver. También se le conoce como el día del ayuno o el día del gran ayuno. Es tan grande esta fiesta en Israel que muchas veces se le dice esta fiesta la fiesta. Punto. Cuando dicen la fiesta, ya todo el mundo sabe que no se refiere a la Pascua, que no se refiere a los tabernáculos, que no se refiere a Pentecostés. Cuando se dice solamente la fiesta, se refiere al día de la expiación. Es un día tan solemne, yo no diría que más que la Pascua, pero yo diría que están ahí a la par la fiesta de la expiación con la fiesta de la Pascua. La expiación es la forma de satisfacción por la culpa del pecado. O sea, expiación quiere decir una satisfacción por alguien que tiene culpa, que ha pecado voluntariamente. En esta expiación, no solo es la satisfacción de la culpa del pecado, sino que el culpable queda absuelto de cargar las consecuencias de la culpa. O sea, que esa es la expiación. ¿Qué es la expiación? La satisfacción por la culpa del pecado. Pero no solo eso, porque poder decir, ok, como no quedo exento de la culpa del pecado, pero tengo que atenerme a las consecuencias, sino que también queda absuelto de cargar la pena que causó ese pecado. La palabra esta de la expiación viene del hebreo kiper, y kiper es arameo. Kiper en arameo quiere decir borrar o cubrir, por eso se llama la fiesta del cubrimiento. Kiper quiere decir borrar o tapar, cubriendo algo. Este día de la expiación tenía que ver también con la satisfacción. San Anselmo, ¿se acuerdan de San Anselmo? ¿Alguien se acuerda cuando hemos mencionado San Anselmo aquí? Yo le he hecho un cuento de San Anselmo montones de veces. ¿No se acuerdan el cuento de que le dice San Anselmo y el novicio? Pues yo se lo he hecho un millón de veces
que el novicio se quejaba a San Anselmo que él leía la Biblia y no se le quedaba nada. ¿Ya se acuerdan? Y San Anselmo cogió un canasto de mimbre. Bueno, pues si ahora lo van a tener que volver ahí porque se los había olvidado. San Anselmo cogió un canasto de mimbre y le dijo que recogiera arena y se la trajera. Perdón, que recogiera agua y se la trajera. Y el muchacho cogía agua en el río, pero cuando cada vez que llegaba vacío. Y le decía, de nuevo, recoge agua. Y varias veces fue el novicio con la canasta de mimbre y venía con la canasta vacía y le dijo, ¿se quedó alguna agua? Y le dijo, no, ninguna. Dice, ¿pero cómo estaba la canasta antes? Y le dijo, sucia. Dice, y ahora, dice, está limpia. Dice, así pasa con la palabra de Dios. Posible que no se te quede nada en la mente, pero te limpia. Ese San Anselmo, famoso del cuento, él decía que el hombre le debe a Dios una satisfacción infinita. Satisfacción quiere decir, cuando uno ofende a alguien, uno está obligado a ir y pedirle disculpas y decirle, mira, perdóname por lo que hice. Eso es la satisfacción, hacer que una persona que está agraviada se quede satisfecho. Dice San Anselmo que el hombre le debía a Dios una satisfacción, pero la satisfacción que le debía el hombre a Dios era una satisfacción infinita, y que ningún hombre podía darle a Dios una satisfacción infinita porque el hombre es finito. Decía que solo Dios podía satisfacer a Dios, porque solo Dios es infinito. Eso decía San Anselmo, que también es un hombre, un padre de la iglesia. Luego, es necesario que Dios se haga igual que nosotros. ¿Para qué? Para dar esta satisfacción infinita a Dios. El hombre Dios realiza lo que la humanidad tenía que realizar. ¿Qué tenía que realizar la humanidad? La reparación. El hombre, la semana pasada, el hombre tenía que reparar el daño que había hecho a la creación, tenía que reparar el daño que le había hecho a Dios, tenía que satisfacer la culpa de pecado y tenía que quedar absuelto de cargar la pena de la culpa del pecado. ¿Cuál fue la pena de la culpa del pecado? La muerte. Por eso Cristo viene, cuando hace la expiación y la satisfacción, Él paga nuestros pecados y nos libra ¿de qué? De la muerte, muriendo Él en nombre de nosotros o por medio de nosotros, porque Él carga nuestros pecados, muriendo Él en lugar de nosotros, logra esta total restauración, satisfacción a Dios. Por eso, esta reparación, por eso es que es tan importante conocer estos conceptos que comienzan en este capítulo, en el capítulo 16 del Levítico. Especifica, en capítulo 16, especifica que el día del mes de Tishrei era el día que el sumo sacerdote se decía en hebreo Cohen Hagadol. Cohen Hagadol. ¿Se acuerdan? Yo le dije que Cohen quería decir sacerdote, los Cohenim, los sacerdotes, pero el sumo sacerdote se llamaba Cohen Hagadol. Era el día del sumo sacerdote con una ceremonia especial. Yo me atrevo a decir que el sumo sacerdote se instituye para el día de la expiación. Así como el beato Charlie de allá de Puerto Rico decía que todos los cristianos nacimos para la vigilia de la Pascua, que es la fiesta de la fiesta, es la fiesta más hermosa la vigilia de Pascua, es la fiesta más hermosa de todo el año. Así como el beato Charlie decía que todos nacimos para esa noche, el sumo sacerdote nace para el día de la expiación. Ese es su origen, ese es su meta, esa es su finalidad. Es el día del sumo sacerdote, el día que se luce, y el día, aunque el sumo sacerdote siempre dirige a Israel, dirige las plegarias de Israel, custodia la doctrina de Israel, el centro de unidad del culto en Israel, pero este día sin el sumo sacerdote no se puede realizar. Él es la figura central del día de la expiación, con un sacrificio que vamos a estudiar hoy no a tiempo completo, seguiremos la semana que viene. 7 días, fíjate, el día 10 de este mes, séptimo, ¿se recuerdan? Siempre son 7, aparece el número 7. El número 7, ¿se recuerdan qué es lo que quiere decir el número 7 en la Biblia?
Pacto. Pacto, si hablamos que tiene la misma raíz de la palabra pacto. También se quiere decir perfección de Dios, pero lo que estamos estudiando en el Antiguo Testamento, el 7 viene de la misma raíz y recuerda la palabra pacto. Por eso toda la obra de Israel está ligada ¿a qué? Al pacto. Y de eso es lo que nunca se habla en ningún lado. La mitad de los católicos no saben ni qué cosa es los pactos de Dios. Pero tenemos que saber que si no entendemos el pacto de Dios, no podemos entender absolutamente nada, ni de Cristo, ni del Antiguo, ni del Nuevo Testamento. 7 días antes del día de la expiación, el sumo sacerdote salía de su propia casa. Él tenía su casa, lo que hemos ido a Israel, se recuerdan que están las ruinas de la casa de Caifás, si se recuerdan que bajamos a las ruinas de ahí, el palacio del sumo sacerdote. Él salía 7 días antes de su casa para morar esos 7 días en las cámaras del templo. Y vivía esos 7 días y se designaba un sustituto en caso de que muriera o que quedara levíticamente incapacitado para sus deberes, porque había que haber un sustituto, porque no había la más remota posibilidad que el día de la expiación no hubiera un sumo sacerdote, y podía quedar levíticamente impuro. Recuérdense todos los preceptos que hacían impuro a una, con tantos preceptos. El sumo sacerdote tenía que tener 7 días yo diría que de tortura, de no esto, no aquello, cuidado con esto, cuidado con aquello, para no volverse levíticamente impuro y impedirle ministrar el día de perdón. Por eso les preparaban un sustituto que hacía lo mismo que hacía él. También durante toda esa semana tenía que practicar ritos sacerdotales. Durante esa semana, lo que hacían los sacerdotes todos los días, en los 24, en los turnos que se ministraban delante del trono de Dios, el sumo sacerdote tenía que ministrar como todos los sacerdotes, que a lo mejor se pasaba, no qué sé yo, un tiempo no iba al templo. Ese día tenía obligatoriamente esos 7 días que estar ministrando el rociamiento de la sangre, recuerde, haciendo que la leña del altar se mantuviera ardiendo, encender las lámparas de la menorá, ofrecer el sacrificio diario. Y durante toda la noche, sobre todo el día antes del día de la expiación, durante toda la noche estaban continuamente oyendo y explicando él las sagradas escrituras y ocupándose de una cosa en otra para que no se durmiera. No se podía dormir, porque pensaban que si se dormía, podía de alguna forma hacerse levíticamente impuro. Entonces tenían que mantenerlo, sobre todo la última noche, tenían que mantenerlo toda la noche. A medianoche se echaba la suerte para quitar la ceniza y preparar el altar. Se recuerdan que eso es lo primero que hacían los levitas cuando se levantaban, quitar la ceniza y avivar el fuego. Y para distinguir el día de la expiación de todos los demás días, en el altar se preparaban cuatro fuegos. Recuérdense que en el altar, ¿se acuerdan que les dije que el altar no era un altar como este? El altar era una cosa como dividido este salón en 4, como una cuarta de este salón, y alto con escalones, era el altar. Y siempre en el altar habían 3 fuegos encendidos, que para nosotros dice mucho, la Trinidad, la presencia del Espíritu Santo. Pero ese día se agregaba un 4º fuego que simbolizaba la oración del pueblo que le pedía a Dios perdón por los pecados en el altar de los holocaustos. Se recuerdan, acuérdense que el holocausto se hacía para restaurar la relación del hombre con Dios. Y los servicios del día de la expiación comenzaban, como todos los servicios en el templo, al primer resplandor de la luz del alba. Siempre los servicios del templo comenzaban los levitas que estaban con las trompetas en la esquina del templo, cuando veían que empezaba a aclarar la primera mancha de claridad, sonaban las trompetas y se abrían las puertas del templo y comenzaban los cultos del templo. El día de la expiación también. La parte central era una ceremonia muy complicada. Solamente voy a tratar algunos puntos, porque al final lo que queremos saber es la idea, no hacernos expertos en liturgia judía. La parte central del ritual es cuando el sumo sacerdote, ¿se recuerdan cómo se dice en hebreo? Cohen Hagadol, presentaba
un becerro y 2 cabras como ofrenda especial. Primero sacrificaba el becerro para purificar al templo de cualquier impureza. El día de la expiación todo el mundo tenía que estar puro y el templo podía en algún momento haberse vuelto impuro. La primera parte del servicio de expiación tenía que ver con el cuerpo sacerdotal, con los sacerdotes, y tenía lugar cerca del lugar santo, entre la entrada y el primer altar. En la parte de afuera del lugar santo tenía la primera parte del ritual. Después era el primer que se hacía el servicio de expiación. Después se llevaba a cabo también otro ritual cerca del pueblo que estaba orando. Había cerca del lugar donde estaba el sumo sacerdote, había una urna llamada calpi, en la que había 2 tarjetas escritas. En el segundo templo eran de oro, y una llevaba para el Señor y la otra decía para Azazel. Azazel, no se sabe ciertamente lo que puede decir, pero por lo que explica la Biblia, se cree que Azazel era el nombre que le daban ellos al demonio que moraba, según ellos, en el desierto. Y recuérdense que cuando Cristo va al desierto, ¿con quién se enfrenta? Con el demonio que vivía en el desierto. El desierto, lo árido, donde no hay vida ninguna. Los que hemos tenido Israel hemos visto que en el desierto de Judea verdaderamente no hay formas de vida. Todo es extremadamente árido. Y estas dos cabras, un tipo de cabra especial, eran puestos de espalda al pueblo, con la cara de las cabras puestas hacia el santuario, hacia el oeste, y el sumo sacerdote estaba de cara al pueblo, o sea que estaba mirando a la gente y las cabras puestas para él, mientras que el sustituto del sumo sacerdote estaba a su derecha, por si acaso. Y también el sacerdote cabeza de turno, el que estaba ese día a cargo del turno del templo, se ponía a su izquierda. Así que fíjate, en medio del sumo sacerdote, a un lado, el sacerdote que estaba preparado para hacer la obra o sea que si venimos a ver, en obra era igual al sumo sacerdote. Y del otro lado, el que tenía el turno ese día de ministración. El sumo sacerdote agitaba la urna, ponía las manos dentro de ella y sacaba las 2 tarjetas poniéndolo sobre la cabeza de las cabras estas. Uno para el Señor, el otro para quién, para Azazel. Sin embargo, dice que los 2 machos cabríos tenían que ser exactamente iguales en apariencia, tamaño y costo. Y estaban tan obsesionados con esto, que esta cosa de los animales constituía parte del mismo sacrificio, de que los 2 fueran exactamente iguales. Luego se echan a suerte para escoger a una de las cabras y sacrificarla para purificar el templo de cualquier impureza causada por el pueblo de Israel. Finalmente, que es la cabra que vamos a ver después, finalmente la segunda cabra se suelta la cabra de Azazel se suelta en el desierto. ¿De qué símbolo del desierto? Del demonio, de lo árido, de lo oscuro, de lo que produce miedo. Y no solo produce miedo, el desierto produce muerte. No hay agua, no hay vida, produce muerte. La cabra que estaba destinada a Azazel se lanzaba era llevada al desierto, lo dice Levítico 16:10. Antes de enviar a la cabra, el sumo sacerdote le imponía las manos sobre la cabeza y confesaba todos los pecados y transgresiones de Israel. Como dice el Levítico 16. La palabra en hebreo para ese chivo expiatorio, ya lo vimos, era Azazel. Azazel viene de Hasatán, era considerado como Satanás en un libro que no está en la Biblia, pero que los hebreos tienen libros apócrifos, que son deuterocanónicos, no apócrifos, deuterocanónicos. En el libro de Enoc, que nosotros por supuesto no lo tenemos, 8.1 habla de Azazel. Los pecados del pueblo y por ende el castigo que merecía el pueblo eran puestos sobre la cabeza de este chivo expiatorio para Azazel y se mandaba al desierto. Dice Levítico 16:8 que la primera suerte era para Adonai y la segunda para la Azazel, el chivo
expiatorio. Este chivo era enviado, ¿se acuerda que estaba de espalda al pueblo? Mirando el sumo sacerdote. Ahora se viraba y se ponía de cara al pueblo. En ese momento se echaba al desierto. Antiguamente lo dejaban en las puertas de la ciudad para que se fuera, pero resulta que muchas veces había un problema porque el chivo viraba. Entonces imagínate que está la mamá cocinando y le dice a la niñita: mamá, en el patio está el chivo con los pecados del mundo. Imagínate tú, sobre un problema, el pánico que causaba ese chivo. Por eso, después ya mucho tiempo, se iba empujando al desierto y se despeñaba. Pobrecito. Así vamos a ser despeñados nosotros si seguimos viviendo. Pero eso tiene un profundo sentido. ¿Tenía los pecados? ¿A quién pertenece? Al pecado. ¿Qué era consecuencia del pecado? La muerte. Él cargaba la muerte de Israel. Exactamente. Se ataba un trozo en la puerta del templo, se llamaba Beit Hamikdash, que antes de que la cabra fuera enviada al desierto. Dice la tradición rabínica que ese listón rojo, pero eso no está certificado en ningún lugar, que ese listón rojo, cuando la cabra moría, se ponía blanco. Y eso quería decir que Dios había aceptado el sacrificio. Por eso dice el Salmo: lávame, Señor, de mi pecado y quedaré más blanco que la nieve. Hablando de este cordón que dice la tradición hebrea en el momento que cumplía esto. Eso también lo dice de esta forma el profeta Isaías. Por eso también, yo hablaba en el programa que estaba grabando para Radio Paz con Jorge, por eso que a los bautizados, a los niños que se bautizan, a los adultos que se bautizan, se les viste de blanco. Es la persona que está sin pecado, que han comenzado, los niños de primera comunión, también se visten de blanco. Un niño que es inocente y que es de antes, para cómo se confesó, es el color, mismo color que estaba vestido el ángel que anunció la resurrección. Dice que era un blanco, que no solo era un blanco que deslumbraba. Con esta presentación del macho cabrío comenzaba la tercera parte del culto de la expiación, que era la más solemne de todas las partes, y que ustedes ya lo han explicado montones de veces cuando explicamos la Eucaristía. Volvía otra vez, porque acuérdense que ese macho cabrío, que donde se pusieron los pecados, se mandó al desierto. ¿A quién pertenecía? Al diablo. Ahora venía este otro cordero, donde el cual otra vez se volvía a poner las manos sobre la cabeza del cordero y se descargaba también se confesaba todos los pecados de la casa de Israel, de los sacerdotes, de toda la nación de Israel. Yendo al altar de los holocaustos, llenaba el incensario con carbones encendidos, lo cogía del mismo altar de los sacrificios. ¿Qué les recuerda a ustedes esto? Al Apocalipsis, cuando los ángeles cogen también los carbones de la adoración. Fíjate que por eso, para entender el Apocalipsis, entender todas estas cosas, hay que conocer el Antiguo Testamento, que a nosotros muchas cosas que leemos no nos dicen nada, pero los hebreos, cada vez que le decían algo, ellos sabían de qué estaban hablando. Que entonces llenaba el incensario, y por lo general todo lo que era llevado al servicio tenía que ser lavado con la mano derecha. Se lavaba y llevaba el incienso, todo, las cosas, la jarra, todo en la mano derecha, y en la mano izquierda llevaba el incensario. Si ustedes van a Israel, ahora cuando vayamos en octubre, los que han ido, se van a dar cuenta que en muchos restaurantes judíos hay una cosa que nadie entiende, que es un jarro con dos asas. Una asa por aquí y una asa por acá. La gente no sabe para qué son. Es que ellos cogen con esta mano el asa y se lavan esta mano. Pero después, para no coger la misma asa que la cogió con una mano impura, cogen la otra asa y se lavan esta mano. O sea que están obsesionados con esto, que es simbólico. Bueno, nosotros sabemos que por eso le dijo Cristo cuando Pedro le dijo: lávame completo, Cristo le dijo: al que está limpio no hace falta que lo bañe. Pero en este día de la expiación se hacía esto porque era el incensario del día de la expiación, que era un incensario muy pesado que llevaba el sumo sacerdote. El sacerdote, con lentitud, portando
el incensario, se veía la figura desaparecer vestido de blanco en el lugar santo. Después ya no se podía ver más el sumo sacerdote. El sumo sacerdote se vestía para de la expiación, yo se lo dije a ustedes, de un vestido sin costura de lino blanco. Sin costura. Cristo subió a la cruz con un vestido sin costura que le puso también, para que vea que Cristo subió a la cruz vestido como el sumo sacerdote el día de la expiación. El sumo sacerdote vestido de blanco, y subía a las gradas del templo y ya entraba en el lugar santísimo. Ya ahí nadie veía lo que él hacía. El velo en el lugar santísimo, el velo ese gigantesco que estaba puesto en el lugar santísimo, se levantaba hacia adentro, no se levantaba hacia afuera, se levantaba hacia adentro, y el sumo sacerdote, en que se quedaba solo delante de la presencia de Dios en una oscuridad tremenda, porque acuérdense que adentro era el cuarto con la cortina, así que tiene que haber sido un lugar imponente, nada más que lo iluminaba los carbones del incensario. Y en el primer templo, el arca estaba detrás del santo de los santos. Ya después en el segundo templo, el templo que conoció Jesús, el arca no estaba. O sea que si ustedes ven lo que había en la época de Jesús, era más bien un remedio de culto, porque el elemento esencial del templo, ¿qué cosa era? El arca. Es como tú vas a la iglesia y no está el Santísimo, una capilla como aquí que no está el Santísimo, no se siente lo mismo que se siente en una iglesia cuando está el sagrario, o sea, que se siente la presencia de Dios. Cuando estaba el arca, encima del arca estaba la nube, siempre que brillaba, la Shekinah, la gloria de Dios. El sacerdote entraba y en ese resplandor ministraba el sumo sacerdote. Luego el sacerdote oraba y decía esta oración: que te plazca, oh Señor nuestro Dios, Dios de nuestros padres, que ni en este día ni en este año nos sobrevenga cautividad. Fíjate lo primero que pedía, lo mismo del Éxodo, que no seamos esclavos. Pero si nos sobreviene cautividad este día o este año, que sea un lugar en que la ley se conozca. Que te plazca, oh Señor, Dios nuestro y Dios de nuestros padres, que no venga escasez a nosotros, ni en este día ni en este año. Pero si nos visita la escasez este día o este año, que se deba a la generosidad de nuestros actos o la falta de generosidad de nuestros actos de caridad. Que te plazca, oh Señor, nuestro Dios y Dios de nuestros padres, que sea este año la plenitud y de todo comercio, un año con abundancia de lluvia, de sol y de rocío, año en que tu pueblo Israel no necesite de ayuda extraña, y no nos des oído a las oraciones de los que están para partir de viaje. Y en cuanto a tu pueblo Israel, que ningún enemigo se exalte contra ellos. Que te plazca, oh Señor, nuestro Dios y Dios de nuestros padres, que la casa de los hombres de Sarón no se convierta jamás en un sepulcro. Después de esto, el sumo sacerdote comenzaba a orar pidiendo perdón por el pueblo de Israel y pronunciaba 3 veces el nombre que nunca se pronunciaba. Todo esto tenía en la mano el incensario y en la otra la sangre del cordero, que había descargado los pecados sobre el cordero y había degollado. Mientras todo esto pasaba, que me preguntaba, ¿qué hacía el pueblo? El pueblo estaba postrado en la explanada de cerca de 1 millón de personas por todos los alrededores del templo, postrados con la cabeza en el piso, y mientras más se demoraba el sumo sacerdote, más inquietud le entraba al pueblo, porque decía, vaya, Dios no aceptó la oración, porque ellos no sabían lo que estaba pasando adentro, ellos se veían. Por eso que no fue el día de la expiación, fue otro día, cuando también Zacarías se demoraba, todo el mundo decía, ¿qué es lo que está? Si se está demorando por alguna razón, debe hacer. El sacerdote no prolongaba mucho la oración, hacía solamente la oración, y el pueblo seguía adorando en el silencio. El sumo sacerdote, figúrense, con vestido de blanco, cuando mataba el animal que le cortaba la yugular y todo eso, que cogía la sangre, todos los ropajes se le manchaba de sangre. Cuando terminaba de hacer la oración pidiendo perdón por Israel, que pronunciaba el nombre de Dios, el sumo sacerdote que presentaba el incienso, el sumo sacerdote salía del santuario. Entonces, cuando la gente veía que el sumo sacerdote salía, todo el mundo respiraba. Decía, el perdón de Israel
fue asistido. Y de nuevo volvía a... cogían las ropas del sumo sacerdote manchada de sangre y se la quitaban. Y entonces lo vestían con ropajes de oro, con corona de oro, con ropaje de oro. Y así salía ya del templo vestido de oro resplandeciente. ¿Por qué? Porque cuando el sumo sacerdote salía del templo, representaba al novio de Israel. ¿Quién era el novio de Israel? Dios. Por eso continuamente habla: ven, amada mía, ven, esposa mía. Por eso le dice al profeta Oseas: el Señor, sale al desierto donde te voy a hacer el amor. Dios era el novio de Israel. En ese momento el sumo sacerdote se convertía en el novio de Israel. ¿Israel qué cosa era? La novia. Era el matrimonio espiritual entre Dios e Israel. Y ahora, a lo mejor ahora ustedes van a entender algo que yo no entendía antes. A lo mejor ustedes no saben bien cuáles son las costumbres de las bodas judías, pero en la parábola de las vírgenes necias, ¿se acuerdan la parábola de las vírgenes necias? ¿Dónde estaban las vírgenes necias? Esperando al novio, ¿se recuerda? Y cuando decían, empiezan a gritar: ahí viene el novio, cuando se forma el arrebato. Y yo decía: pero si es que el novio no va a buscar a la novia, en las bodas judías la novia la llevan a donde está el novio. Había algo que yo no entendía bien en esa parábola. Pues resulta que eso no se refiere a una boda, se refiere a la boda de Dios con Israel. Porque cuando el sumo sacerdote salía vestido de oro de celebrar la expiación de Dios en el templo, todas las muchachas vírgenes de Jerusalén, afuera de su palacio, lo esperaban con lámparas encendidas, porque ya era la tarde cuando el sumo sacerdote llegaba. Entonces cuando gritaban: ahí viene el novio, todas las vírgenes de Israel salían con las lámparas. Ahí, fíjate que es la venida del novio de Israel. Ahí es cuando se le dice Cristo. Nosotros pensamos que es una boda, pero los judíos, cuando le dice eso, sabía de qué Jesús estaba hablando. Pero eso se dice: cuando venga el novio, no el novio de la novia, el novio de Israel, que no los encuentre, que a ustedes se les apagó por descuido la lámpara. Porque si te apagó la lámpara, ese día ya no hay aceite para nadie. O sea, cuando uno lee esto, uno pues se da cuenta de todo esto. Y esa era más o menos el ritual que se llamaba en el día de la expiación. Este día, que era uno de los días más grandes de Israel, y que todavía se sigue celebrando. Lo que pasa es que ya no hay templo, ya no puede haber este ritual. Entonces lo que los judíos hacen en Yom Kippur, que también lo hacen en Israel, es ayunar desde la caída del sol a la caída del sol. Ellos no tragan ni saliva durante ese tiempo, ni agua, nada. Ellos ayunan continuamente de la caída del sol. Eso lo hacen los ortodoxos. No, ayunan de la caída del sol a la caída del sol. Actualmente lo siguen haciendo. Y en la sinagoga, el día de Yom Kippur, también confiesan sus pecados. Eso por ahí no lo dicen los protestantes, que ellos tienen confesión de los pecados públicamente ese día en la sinagoga. El ayuno es una de las cosas principales de la cultura judía, que se llama mitzvot. Es uno de los mandamientos principales, uno de los mitzvot más importantes de la cultura judía, y uno de los elementos más principales del día de la expiación, porque en promedio del ayuno el pueblo participaba de lo que el sumo sacerdote, de la obra del del sumo sacerdote. Por eso que también el Yom Kippur se le conoce como el día del ayuno. También se le conoce por el día de la expiación, pero el día del ayuno porque el pueblo también ayunaba. Le decía expiación, también, que se acuerda que le dije que expiación también quería decir cubrimiento. Se lo dije, ¿por qué? Porque cuando estaba el arca, ¿qué hacía el sumo sacerdote con la sangre? La rociaba encima del arca. Y la sangre corría por el arca. Cubría la sangre el arca. ¿Dónde se echaba la sangre? En el propiciatorio. ¿Cuál era el propiciatorio? La tapa donde estaban los ángeles arrodillados. ¿Por qué se llama propiciatorio? Porque ahí se propiciaba la unión de Dios con el pueblo de Israel. ¿Qué cosas eran los pecados? Los pecados en ese momento era la transgresión. ¿Contra qué? ¿Se imaginan contra qué se transgredía el pecado? No.
con la ley. El pecado era la transgresión de los mandamientos y de los 613 preceptos. ¿Contra quién iba la transgresión de la ley? Contra Dios, porque Dios dio los mandamientos. ¿Se recuerdan cuando hablamos de mandamientos? Hablamos que los mandamientos es la forma en que Dios nos decía cómo teníamos que vivir para ser santos, para ser agradables a Él. Cuando tú no vivías de acuerdo a eso, tú estabas transgrediendo, estabas ofendiendo la voluntad que Dios le había dado a Israel, y que Israel dijo voluntariamente: vamos a cumplir el pacto que esto dice. El pecado era una transgresión al pacto. ¿Dónde estaba guardado el pacto? Adentro del arca. O sea, lo que habían violado estaba dentro del arca. ¿Y quién lo había violado? El pueblo que estaba del lado allá. Por eso, entre el pueblo y el objeto de violación, que era el pacto, ¿qué se ponía? La sangre del animal. La sangre del animal. ¿Y por qué era la sangre? La sangre era el testimonio de que el animal estaba verdaderamente muerto. No es por el gusto sangriento. La sangre es: mira, el animal murió, mira tú si murió, que aquí tengo toda la sangre. Y muerto el animal que había muerto, los pecados que se habían confesado sobre el animal. Por eso la sangre se ponía la certeza de que las transgresiones contra el pacto habían sido liquidadas. El testimonio era la sangre que se ponía entre el pacto y el pueblo de Israel. Pero por supuesto que este era un ritual, y el ritual no podía ser perfecto. El ritual era una prefigura de lo que iba a venir mucho después. Pero como les decía, en la época de Cristo ya no había arca. El arca se perdió cuando los babilonios saltaron Jerusalén, dando el primer templo. ¿Y qué es lo que hacía el sumo sacerdote en la época de Jesús cuando entraba detrás de la cortina? Tiraba la sangre encima de una piedra que estaba allí, que encima de esa piedra se ponía el arca. Estuvo el arca encima de la piedra. Echaba la sangre sobre la piedra. Si ustedes vienen a ver, es una prefigura de Israel. La ley, que era el corazón de Israel, se había convertido ¿en qué? En piedra. Por eso dice el profeta: vendrá un día en que quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Pero también, entonces tenía un gran simbolismo, porque la sangre se tiraba sobre la piedra, no sobre el pacto. Israel se había vuelto una piedra de tropiezo para Dios, una piedra de tropiezo para el resto de la humanidad, una piedra insensible, con un culto vacío. Y esa piedra es muy importante, porque esa piedra se llamaba la piedra angular. Que también avisamos, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La gente piensa que la piedra angular es una piedra de un ángulo, y no es la piedra de un ángulo. La piedra angular no de esquina, sino de centro. Entonces, el angular de nuestra fe. ¿Por qué? Porque era la piedra más importante de Israel y más santa de Israel. ¿Por qué? Porque encima estaba el arca. Por eso Cristo dice: la piedra que desecharon los arquitectos ahora es la piedra sobre la más santa de Israel. Es como decir que unos arquitectos tuvieron una piedra y dijeron: no, esta piedra está muy fea, y terminó siendo la base de la cosa más santa de Israel. Y así pasó con Cristo. Ustedes lo desecharon y ahora es el tesoro, es el centro de Israel. El Neilá era el último servicio de Yom Kippur. Los judíos tenían la idea en esa época, tienen la idea hasta ahora, de que el cielo permanece abierto durante creo que son 9 o 10 días después que termine el servicio de Yom Kippur, que las puertas del cielo permanecen abiertas para que estos días las personas que han pecado tengan en estos días tiempo de arrepentirse. O sea que después de Yom Kippur comienzan los días de arrepentimiento, y esa puerta, en realidad esta puerta estaba abierta hasta el Rosh Hashanah, que es la fiesta del Año Nuevo, que era cuando ya tú tenías tiempo de haber arreglado todas tus cosas con Dios, y ese día Dios te inscribía en el libro de la vida. Si no habías arreglado tus cosas con Dios en ese tiempo, en esos días que tenías, pues ya la verdad que tenías un tremendo problema. Esa es la fiesta del Rosh Hashanah, que también es el Año Nuevo judío, pero es el día que ya todas las personas justas se inscribieron en el libro de la vida. Y esa fiesta de Rosh Hashanah, que es la semana siguiente de Yom Kippur, cuando se anunciaba que eso ocurría, cuando tocaban el shofar, cuando tocaban la trompeta, se anunciaba que ya se acabó el tiempo que tú tenías para arrepentirte, y que más vale que todos tuvieran
¿De acuerdo? Si ustedes ven, todo esto tiene relación con Cristo. Lo dice San Pablo en el capítulo 9 de Hebreos. Hebreos complemento del Levítico. Hebreos es la explicación cristiana del Levítico. Dice en el capítulo 9 de Hebreos que Cristo, nuestro sumo y eterno sacerdote, entró en un templo no hecho de piedra, sino en un templo espiritual en el cielo. Y que llevaba en sus manos no sangre de un macho cabrío, sino llevaba en sus manos su propia sangre. Y que entró y no volvió a salir. Los protestantes dicen, ¿tú ves? Eso quiere decir que la Eucaristía no es la presencia de Dios. Eso no tiene nada que ver con la Eucaristía ni con la... Dice que entró y no volvió a salir. ¿Por qué? Porque cuando el sumo sacerdote entraba y no salía, ¿qué le pasaba a la gente? Se angustiaban porque no sabía lo que estaba pasando, y así debemos vivir nosotros, con ese temor de Dios, de que nuestro pecado sea, con esa expectativa, porque ¿cuál era la expectativa de los judíos que estaban afuera? Ver qué cosa, que el sumo sacerdote salía, y cuando salía acá decía, uff, aleluya. Y así debemos vivir nosotros, esperando que Cristo entró al lugar santísimo, ya no al templo de Jerusalén. ¿Ahora dónde entra? Al cielo, al lugar donde mora el Padre, al lugar donde nadie puede entrar. Ahí solamente puede entrar Dios, y el único que puede entrar es Cristo, porque Cristo es Dios. Y eso es lo que constituye a Jesús mediador. Mediador quiere decir que tiene raíz en los dos extremos. ¿Por qué Cristo es el único hombre que puede entrar a la presencia de Dios? Porque es hombre y es Dios. Más nadie puede entrar a la presencia de Dios, el Santo de los Santos. Por eso es el único mediador. Ninguno, por muy santo, Juan Pablo II, por muy santo y muy bueno que sea nadie puede entrar al lugar santísimo. Donde mora Dios, solamente Dios. Y ahora dice San Pablo que en Cristo un hombre entró a la presencia de Dios, que es Dios y es hombre. Por eso no es más ningún mediador. Por eso no tiene que ver con oraciones de los santos. Los protestantes no tienen la menor idea de lo que ellos hablan. Ellos tienen una fe intelectual, no tienen una fe espiritual. Entonces, si ellos se dieran cuenta de lo que estaba diciendo, que San Pablo está hablando, ni de la misa está hablando, del hecho de que el sumo sacerdote cuando entraba, todo el pueblo se quedaba en expectativa, esperando que saliera. Y cuando el sumo sacerdote salía, acá había alegría, viene el novio. Por eso, al final de los tiempos, si fuéramos verdaderos cristianos, lo teníamos que esperar con alegría. El novio viene. Por eso le echaron la culpa a los cristianos de que ellos habían quemado Roma. Porque cuando los cristianos vieron que Roma ardía, que eso parecía que era el fin del mundo, se lanzaron a la calle con palmas, gritando, Hosanna, viene el rey. Porque pensaban que era el fin de los tiempos. ¿Qué pensaron los romanos? Que ellos se estaban alegrando porque se estaba quemando Roma. Y ahí comienza parte de cuando le echaron la culpa a los cristianos del incendio de Roma. Y por eso San Pablo dice en Tesalonicenses, al sonido de la trompeta del ángel vendrá Cristo. ¿Por qué? Porque ¿cuál era el centro de la fiesta de Rosh Hashanah? El toque de la trompeta. ¿Qué quería decir el toque de shofar? Ya se acabó el tiempo de que tú arregles tu cuenta con Dios. Cuando suene la trompeta, se acabó el tiempo de arreglar tu cuenta con Dios, porque nuestro sumo sacerdote, cuando suene la trompeta, va a salir de la presencia de Dios, trayéndonos el perdón a los que estamos perdonados y trayendo la condenación a los que no han tenido tiempo de arreglar sus cosas con Dios. Si tú ves todo el ritual del antiguo día de la expiación, tiene que ver con Cristo. Por eso cuando tú lees Hebreo, tú entiendes lo que está diciendo Cristo. Y por eso la sangre de Cristo, que Cristo ministra delante de... Porque recuérdense que el sacrificio dura el tiempo que el sumo sacerdote está ministrando con la sangre detrás de la cortina. Si Jesús está todavía en el cielo con su sangre ministrando porque no ha vuelto a salir, todavía el sacrificio está vigente, está actuante. Por eso que cuando tú pecas tienes perdón. Porque si Cristo murió el Viernes Santo a las 3 de la tarde y ya se acabó el asunto ahí, ¿qué pasa con el que peca ahora? Los protestantes no se han puesto a pensar en eso. Si hoy en día hay perdón, porque es que el sacrificio sigue actuando, porque Cristo sigue ministrando con la misma sangre de la cruz que Él derramó. Y por eso yo en el programa de radio que hicimos para este domingo, yo lo decía, que eso está totalmente relacionado con la fiesta del domingo. Porque ¿cómo se llama ese ministrar de Cristo delante de Dios? Misericordia. Se llama misericordia. Porque ¿qué clamaba el sumo sacerdote para Israel? Misericordia, que Dios no mirara los pecados y perdonara a Israel, porque los pecados de Israel lo había cargado un animal inocente. Por eso Cristo, cargando nuestros pecados, muere en sustitución nuestra y hace la expiación perfecta. Ya no es un animal, ya es el mismo Dios que paga por
por nuestras culpas. Y por eso hace la cobertura entre la justa ira de Dios y nuestro pecado, que es lo que está, la sangre de Cristo. Cuando la justa ira de Dios viene sobre nosotros por nuestros pecados, ¿qué detiene la justa ira de Dios? La sangre de Jesucristo. ¿Y cómo se llama eso? Misericordia. Esa es la fiesta de la divina. La fiesta de la divina misericordia está totalmente ligada con la función de Cristo, sumo y eterno sacerdote, y la mediación sacerdotal de Jesucristo. Tenemos que dar las gracias a Dios. Ustedes se recuerdan que dijimos que había ¿cuántos sumos sacerdotes había? Uno. Pero ¿cuántos sacerdotes había? 124 turnos, cientos de sacerdotes. ¿Y los demás sacerdotes ministraban? ¿En base a qué? A la actitud del primero, del sumo sacerdote. Gracias a Dios en la iglesia tenemos un sumo sacerdote que no invalida la administración de los cientos de sacerdotes que tenemos, porque nuestros sacerdotes ministran en nombre del sumo sacerdote que tenemos nosotros delante del trono. O sea que podemos decir que desde que Cristo subió a los cielos hasta el día de hoy, estamos viviendo en un eterno día de la expiación. Estamos en un eterno día de la expiación. Cristo siempre está delante del Padre, expiando nuestros pecados con su sangre. Eso es lo que hace Jesús en el cielo. Eso es lo que el Apocalipsis después nos va a revelar. Porque se recuerdan que cuando Juan tiene la revelación y sube al cielo en el día domingo, ¿qué es lo que ve entre el trono de Dios y la gente? Un cordero degollado y puesto de pie. Degollado, nosotros pensamos degollado, no. Cordero degollado, enseguida a los judíos le viene a la mente el cordero de la expiación, cuando le cortaban el cuello. Por eso los judíos identifican entre el trono de Dios y nosotros, ¿quién está? Cristo, realizando nuestra expiación, nuestra redención. Ya para terminar, una de las cosas centrales del día de la expiación también, ¿qué cosa era? La sangre, ¿no? Eso era una cosa que jugaba la primera. La sangre en la Biblia, sobre todo la sangre en la Biblia, es una señal de pacto. Pero se recuerdan que cuando Dios hizo pacto en el Éxodo, rociaron la sangre sobre el pueblo y sobre el altar. Es signo de pacto, es signo de vida. No me creía que los judíos pensaban que en la sangre estaba la vida. Por eso cuando Jesús nos da su sangre, nos da su vida. Es signo, la sangre, de redención, es signo de expiación, es signo de justificación ante Dios, porque Cristo nos justifica. Porque cuando Dios nos mira a nosotros, en vez de ver nuestras imperfecciones, nuestros pecados, nos mira a través de ¿quién? De Cristo, que es hombre como yo. Nos justifica, Él es quien nos justifica. La sangre de la Biblia es signo de perdón, el Yom Kippur, signo de reconciliación, porque reconcilia, lo dice Colosenses 1, 19 a 20, y la sangre también es signo de victoria en ese Apocalipsis 12, 11. Esta es la fiesta central del pueblo, del sacrificio de los sacrificios del pueblo de Israel en este capítulo 16, y la semana que viene seguimos adelante con el estudio del Levítico. Fíjate cómo un libro como el Levítico, que el 99% de la gente dice que es un libro aburrido, que es un libro pesado, que es un libro que nadie lo lee. ¿Para qué yo voy a leer el Levítico? Mira tú lo importante que es leer el Levítico con los ojos del Espíritu. Cuántas cosas uno aprende de Cristo atendiendo la obra que se menciona. El Levítico es uno de los libros que más habla de la santidad, de la misericordia, de cómo Dios provee reconciliación entre Él y yo. No que todo se quedó en blanco, sino que se tiende un puente, que este puente a la larga lo va a hacer en realidad en Cristo Jesús.